buenas tardes tengan todas y todos en esta tarde de jueves 26 de septiembre de 2024. Estamos comenzando con el seminario de Ciencias Sociales Computacionales. El día de hoy tenemos el honor de tener al doctor Humberto Alejandro Muñiz Colorado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Facultad de Economía, precisamente, quien nos trae la charla Tecnología, Capacitación y Políticas Fiscales, una aproximación desde la óptica de los juegos evolutivos. Humberto, bienvenido. Esta es tu casa. El Colegio de San Luis te abre las puertas gustosamente en esta tarde para que puedas compartirnos con nosotros en esta serie de seminarios que organizamos en el programa de estudios políticos e internacionales con el objetivo de crear un semillero precisamente de personas interesadas en las ciencias sociales computacionales. Pues te damos la bienvenida y bueno, te cedemos el micrófono. Hola, ¿qué tal? Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación y pues agradezco acá a Jorge, que fue el que me invitó primeramente, y pues vamos a comenzar, ¿no? Como mencionaban por acá, el trabajo del que les vengo a platicar se llama Tecnología, Capacitación y Políticas Fiscales. Vamos a ver una aproximación desde la óptica de la teoría de juegos evolutivos, ¿no? En el modelo, básicamente, nosotros lo que haremos es considerar un juego en el cual vamos a ver cómo interactúan tres agentes, que en este caso serán el gobierno, los trabajadores y las empresas. En trabajos anteriores, por ahí en la literatura, siempre consideraban simplemente la interacción entre empresas y trabajadores, los cuales tenían que decidir si se capacitaban o no se capacitaban, y las empresas debían decidir entre si volverse innovadoras tecnológicamente hablando o mantenerse produciendo de forma tradicional, que sería el caso de no innovar. Entonces, nosotros en este trabajo lo que hicimos fue introducir al gobierno como un tercer jugador. Típicamente lo que se había hecho era considerar las acciones del gobierno como exógenas, perdón, al modelo. Simplemente decían, si el gobierno hiciera esto, continuamos de esta manera; si el gobierno actuara de esta otra manera, hacemos esto. Distinguían en dos casos en la mayoría de los trabajos que yo conocía. Entonces, aquí lo pusimos de lleno como el tercer jugador que tiene que tomar algunas decisiones, en este caso decisiones de política fiscal, que sería básicamente apoyar o no apoyar a la innovación tecnológica, al mismo tiempo que hace legislaciones para apoyar a aquellos trabajadores que buscan capacitarse y actualizarse de alguna manera. Básicamente esa es la idea del trabajo. Por ahí hacia el final discutiremos un poco de los escenarios correspondientes a equilibrios de Nash, que en este caso tendremos cuatro escenarios relevantes para el modelo, y más adelante los comentamos. Entonces, por acá, como les platicaba, nuestros jugadores serán las firmas, los trabajadores y el gobierno. De forma formal, de manera formal, podemos describir el juego como un conjunto donde tenemos P, S y U. P representa el conjunto de jugadores, que serían las firmas, trabajadores y el gobierno. La S sería el espacio de estrategias. En este caso, pues sería el producto cruz de SF, ST y SG, donde cada una de estas es el conjunto de estrategias disponibles para cada uno de los jugadores. En este caso, vamos a asumir que las firmas tienen dos posibilidades. Simplemente es una simplificación muy grande de la realidad, pero estamos suponiendo que van a tener que decidir entre innovar o no innovar. Es todo lo que querían, innovar o no innovar. Los trabajadores, de la misma manera, deberían elegir entre si se capacitan o no se capacitan, al mismo tiempo que el gobierno decide si hacer políticas para apoyar la innovación tecnológica y a los trabajadores, o decide mantenerse por un lado, apartarse un poco y no legislar en ese sentido, es decir, no promover la innovación tecnológica ni tampoco promover la capacitación. Ahora, por U, aquí representamos las utilidades de cada uno de los jugadores, y esta U va a depender de las elecciones que hagan cada uno en el juego. Básicamente, cuando discutíamos este tipo de modelos, había muchas ideas donde las personas dicen, ¿sabes qué? Si yo me capacitara,
puede que me vaya mejor, voy a tener un ingreso mayor y todo ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo dejarían pasar en la mayoría de los casos algo de tiempo mientras se capacitan y aquellos que deciden no capacitarse podrían empezar a trabajar de forma rápida y generar ingresos. Entonces ahí hay como un problema entre decidir si capacitarse o no capacitarse, porque por un lado puedes generar ingresos desde un principio y por otro tendrías que esperarte un poco hasta que termines la capacitación. Además, cuando tú te capacitas, tienes que asumir el costo de capacitación, que desde luego representa un gasto para ti. Y entonces puede que no te convenga si los costos de capacitación son muy altos y decidas no hacerlo. Entonces el trabajador siempre está en esa disyuntiva. Si me capacito, pues voy a tener que reducir un poco mi ingreso, quizá porque tenga que trabajar menos o quizá porque me permiten capacitarme al mismo tiempo que trabajo, pero asumo mi costo de capacitación. El gobierno de alguna manera legisla, regula y lo que hace es poner algunas tasas de impuestos a las empresas, con estas hace recaudación y a partir de esta recaudación es que decide repartir tanto a trabajadores como a las firmas en el caso que decida apoyarlas o hace algún otro tipo de cosas con esas recaudaciones. Entonces, por acá vamos a recordar antes de entrar más a detalle que era una estrategia mixta, es una distribución de probabilidad sobre las estrategias puras de los jugadores técnicamente, es decir, con qué probabilidad van a jugar cada una de las estrategias que tienen disponibles. Como en este caso estamos simplemente suponiendo que tienen dos estrategias cada uno, entonces lo que va a ocurrir es que podemos pensar que es ¿con qué probabilidad juegas la estrategia ser innovador en el caso de las firmas? Y el complemento sería la probabilidad con la que se juega el ser no innovador. De la misma manera ocurre con los trabajadores. Los trabajadores jugarán con una cierta probabilidad XS la estrategia capacitarse y con el complemento 1 menos XS la estrategia de no capacitarse. El gobierno, por otro lado, deberá decidir si apoya todo esto o no lo hace y con una cierta probabilidad decidirá hacerlo y con el complemento pues no lo hará. En la parte de los juegos evolutivos, que era la aproximación que queríamos darle, las distribuciones de probabilidad las podíamos pensar también como una distribución de los individuos, pensamos en una población, sobre sus estrategias, es decir, aquí es qué porcentaje de individuos, de totalidad de firmas, en este caso de la población de firmas, qué porcentaje de ellas están innovando y qué porcentaje no lo está haciendo. De la misma manera, trabajadores, qué porcentaje de los trabajadores se están capacitando y qué porcentaje no lo está haciendo. Entonces, le damos un enfoque un poquito diferente cuando lo pensamos desde la perspectiva de la teoría de juegos evolutivos. Por parte del gobierno sería el porcentaje de veces que toma la decisión de apoyar a la innovación y la capacitación y el porcentaje de veces que no lo hace. Luego por aquí siempre hago el comentario, yo suelo hablar muy rápido, si voy muy rápido por ahí deténganme para ir un poco más lento. Eh, los supuestos sobre el modelo. De los supuestos sobre el modelo vamos a hacer lo siguiente, por S minúscula vamos a denotar el salario de los trabajadores que deciden capacitarse y por C vamos a denotar el costo de educación, vamos a hacer una distinción. Los trabajadores que deciden capacitarse adquirirán más habilidades, podrán adquirir mejores puestos de trabajo y van a recibir un salario que llamaremos S, mientras que los que deciden no capacitarse, pues quizá no pueden acceder a los mismos puestos de trabajo que accedería un trabajador capacitado y entonces su salario lo denotaremos por S barra. S barra entonces es el salario que reciben los trabajadores que no se capacitan. Por otro lado, las firmas van a también hacer un poco de distinción. Las firmas innovadoras ofrecerán un premio, les pagarán algo extra a los trabajadores que no se capacitan y a los que se capacitan también. Harán dos tipos de premios. Técnicamente esto tiene que ver con que una firma que está innovando quizá pueda generar mayores recursos, mayores ingresos y ofrecerá mejores salarios a los trabajadores independientemente de si son capacitados o no. ¿Habrá una distinción? Sí, estamos pensando que hay una distinción. Los trabajadores que se están capacitando cuando trabajan en una firma que decidió innovar, recibirán un salario más alto que los trabajadores no capacitados que también pueden trabajar en esa firma que innovó. Es decir, seguimos manteniendo una distinción entre el salario total. Las firmas no innovadoras, por su parte, no darán premios. Simplemente entonces podemos pensar que la S y la S barra es como un salario base que se les tiene que dar dependiendo de si están capacitados o no. Y después, cuando las firmas innovan, deciden ofrecer
un salario un poquito más alto que las firmas que no lo hacen. Espero que por aquí esté más o menos clara la intención de lo que estamos tratando de hacer. Es simplemente distinguir entre firmas innovadoras y no innovadoras y qué trato se les da a los trabajadores, cuánto les ofrecen de sueldos. Por P sub I S vamos a denotar el beneficio total de las firmas innovadoras cuando contratan simplemente a trabajadores que están capacitados, y aquí estamos incluyendo que por un lado les genera un beneficio neto, un beneficio bruto, un beneficio total, sobre el cual tienen que pagar los salarios y los premios. De la misma manera, P sub I, S barra, va a denotar el beneficio de una firma cuando contrata trabajadores que no están capacitados. Habrá que descontarles el salario y el premio que les van a dar. De alguna manera, uno de los primeros supuestos es asumir que la S, el salario que reciben los trabajadores capacitados, es más grande que el salario que recibe un trabajador no capacitado, puede ser mayor o igual, dependiendo. Hay ocasiones donde en ciertos trabajos no te hacen una distinción por por estar más capacitado o no estarlo. Un poco de lo que ocurre esto es platicando por acá. En las escuelas, en algunas ocasiones, cuando te contratan, te ofrecen un salario más alto si cuentas con el grado de maestría, con el grado de doctor, que el salario que recibirías si simplemente tienes el grado de licenciatura. Algunas otras no hacen esa distinción, te ofrecen el mismo tipo de salario. Entonces, por eso vamos a pensar que ese es mayor o igual que S barra. Y por otro lado, también vamos a pensar que el premio que se les ofrece a los trabajadores que se capacitan es mayor o igual que el premio que se les ofrece a aquellos que no se capacitan. Una simplificación. Entonces, por otro lado, cuando las firmas deciden no innovar, lo que va a ocurrir es que ellas van a pagar simplemente el salario a los trabajadores sin darles premios de ningún tipo, y entonces su beneficio estará dado por esta expresión que está por acá, el beneficio que les genera menos el pago de los salarios, en cualquiera de los dos casos. Ahora, por acá tenemos más supuestos de los que platicaré un poquito más adelante, pero esos supuestos simplemente van a relacionar qué pensamos que va a ocurrir con el beneficio total de las empresas. Por un lado, a nosotros nos parece bastante intuitivo o creíble que un trabajador que se capacita y trabaja en una empresa que está innovando va a generar mayores beneficios a esa empresa que cuando contrata trabajadores no capacitados. Si la empresa contrata, perdón, trabajadores capacitados y no capacitados, una empresa que está innovando, entonces el beneficio que le genera a un trabajador capacitado es mayor o igual que el beneficio que le genera a uno que no está capacitado. Y de la misma manera, para las empresas que deciden no innovar, el trabajador no capacitado les va a generar un mayor beneficio que aquel que está capacitado. Creemos que eso es el comportamiento en la realidad. No lo sabemos, quizás es una simplificación muy fuerte, pero funciona. Luego, el gobierno, por otro lado, como dijimos, debe decidir entre apoyar o no apoyar a las empresas y apoyar o no apoyar a los trabajadores. Cuando decide apoyar a las empresas, también va a apoyar a los trabajadores. Eso es lo que lo haría un gobierno que busca innovar, un gobierno que busca apoyar la innovación y la capacitación, si lo que hace es tanto apoyar a las empresas al mismo tiempo que apoya a los trabajadores. Un gobierno que decide no apoyar, pues simplemente no otorgará facilidades ni a las empresas ni a los trabajadores. De alguna manera, quizá el término apoyar o no apoyar significa más bien que cuando decide hacer algo, apoya tanto a industrias como a trabajadores, y cuando no, simplemente se mantiene indiferente y no hace ninguna política ni a favor ni en contra. Se mantiene neutro de alguna manera. Entonces, un gobierno que va a estar a favor de la innovación y la capacitación, vamos a suponer que hace dos cosas. Va a poner tasas de impuestos diferenciadas a las empresas. La tasa T sub I, Tau sub I, perdón, es la tasa que les va a poner a las firmas que deciden innovar, y Tau sub I barra será la tasa que se les impone a las firmas que deciden no innovar. Suponemos que la tasa Tau sub I es mayor que la tasa la tasa Tau sub I barra va a ser más grande que la tasa que se les pone a las empresas que deciden innovar. Un poquito sería como tratar de presionar a las empresas vía impuestos para que decidan actualizarse. Y al mismo tiempo, el gobierno que decide ser innovador va a asignar un subsidio a los trabajadores para que cubran la capacitación. Un poquito la historia detrás de esto, cuando iniciamos con el modelo, era pensar un poco en las becas que ofrecen. Por ejemplo, las becas para estudios de posgrado es un poco darte un subsidio para que tú puedas cubrir el estudio
y por un lado a veces te alcanza para mantenerte. Entonces, de ese lado estamos pensando que es, perdón, de ese tipo pensamos que es este subsidio que se les entrega a los trabajadores para que se capaciten. Y por otro lado, un gobierno que decide no apoyar la innovación y la capacitación simplemente pondrá una tasa pareja a todas las firmas, no hará distinciones y pondrá la misma tasa de impuestos a las firmas independientemente de si éstas son innovadoras o no son innovadoras. Y este gobierno tampoco otorgará subsidios a los trabajadores. El único que otorga subsidios es aquel que quiere que las firmas innoven al mismo tiempo que los trabajadores se capacitan. Bajo este contexto, la matriz de pagos del gobierno va a tomar esta forma que está por acá. La interpretación simplemente es, está el beneficio total de la empresa que decide ser innovadora cuando contrata a un trabajador que está capacitado. Entonces, el gobierno que es que apoya todo este tipo de cosas, te cobrará este porcentaje tau sub i y además tendrá que pagar este T, perdón, que quedamos que era el subsidio que se les otorga a los trabajadores que se están capacitando. Entonces, el gobierno recibirá una utilidad igual a esta cantidad que tenemos por acá. En esa misma condición, cuando las empresas están decidiendo ser innovadoras y los trabajadores se están capacitando, si el gobierno optara por no apoyar, lo que haría es cobrar una tasa pareja y no otorgaría nada, entonces obtendría esta utilidad, tau sub barra, multiplicado por el beneficio que están generando los trabajadores capacitados a las industrias que están innovando. Y así sucesivamente podemos interpretar cada una de las entradas que tiene esta matriz. Aquí, por ejemplo, cuando el gobierno decide ser innovador, apoyar a la educación y todo este tipo de cosas, pero no hay trabajadores capacitándose, entonces simplemente recibirá como pago esta cantidad que está aquí, lo que le estaría cobrando a la empresa que está innovando, pero que tiene que contratar trabajadores que no están capacitados porque técnicamente en esta situación no hay trabajadores capacitados en el mercado. Y como les digo, así podemos interpretar toda la matriz completa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo típico que se hace en teoría de juegos cuando uno quiere encontrar una situación de equilibrio? Pues buscar los llamados equilibrios de Nash, esa situación donde todos están de acuerdo y nadie tiene incentivos a moverse o a desviarse de esa decisión estratégica. Lo que hace uno típicamente es comparar el valor esperado de cada una de las estrategias que puede seguir, en este caso el gobierno, y en base a eso decidir si va a ser un gobierno si el valor esperado de la estrategia de ser un gobierno que apoya la innovación y que apoya a los trabajadores es más grande que el valor esperado del gobierno que no lo hace, entonces el gobierno decidirá ser del tipo apoyar a todos. Si la desigualdad es al revés, es decir, si esta cantidad que estamos poniendo por acá fuera negativa, significaría que el valor esperado de un gobierno que decide no apoyar es más grande que el valor esperado del gobierno que decide apoyar. Entonces, la estrategia que jugaría el gobierno tendría que ser la estrategia ser un gobierno que no apoya. Si aquí esto resulta ser cero, entonces es indiferente y es un camino para llegar a los que llamamos equilibrios de Nash mixtos, donde todo mundo juega de forma aleatoria. Entonces, haciendo las cuentas con la matriz de pagos que está por acá, resulta que el valor esperado es toda esta expresión que está por acá. No vamos a entrar como en detalles de cómo se calcula, pero básicamente es cada una de estas cosas que está por acá. Esta suma termina por representar el valor esperado de esta diferencia que tenemos aquí. Por simplicidad, vamos a denotar por AG a este primer coeficiente que está por acá, este que acompaña a la X y XS, eso va a ser A sub G, el siguiente B sub G, C sub G y D sub G. Estos numeritos que aparecen por acá, numeritos cuando tengamos valores, tienen una interpretación que nos puede ayudar a decidir en cada uno de los contextos que teníamos presentados en esta matriz de pagos, cuáles serían las elecciones que tomaría el gobierno. Por ejemplo, la D sub G, que es esta última expresión que tenemos aquí, es simplemente la comparación de estas últimas dos entradas. Entonces aquí la D sub G tiene la interpretación de que cuando es positiva, el gobierno decide apoyar y si fuera negativa, el gobierno decide no apoyar. En el contexto que tenemos no va a ser cero por los supuestos que tenemos sobre las tasas de impuestos o los supuestos que haremos sobre las tasas de impuestos. Cuando yo considero, por ejemplo, C sub G más D sub G, las últimas dos, ignorando todo lo demás, simplemente la suma de esas dos, estaríamos comparando estas otras dos entradas. ¿Cuál es la decisión que tomaría el gobierno cuando las firmas deciden no innovar?
y los trabajadores se están capacitando. Y cuando sumo las últimas tres, pues es comparar esta entrada. Si sumo todas las constantes, es comparar esta primera entrada. Entonces, eso nos va a ayudar un poquito a decidir de forma más rápida cuáles son las estrategias que se van a jugar. Como parte de la simplificación, lo podemos hacer así. Si quisieran ver todo a detalle, pues también se puede hacer. Pero al basarnos en esto es un poco más rápido. En un ratito va a quedar claro por qué. Los supuestos que consideraremos sobre el gobierno, por un lado, es que la tasa que va a fijar el gobierno que decide innovar es más pequeña que, perdón, la tasa que le va a fijar el gobierno que apoya a una empresa que está innovando va a ser más pequeña que la tasa que fijaría un gobierno que se mantiene indiferente o un gobierno que no apoya la innovación. Por otro lado, tenemos esto otro que está por acá, que técnicamente significa que cuando el gobierno se mantiene indiferente y las firmas no están innovando, pero contratan trabajadores capacitados, entonces la recaudación del gobierno es más pequeña que en la misma situación, pero siendo un gobierno innovador, aun cuando asuma el pago de la capacitación del trabajador. Es decir, que el gobierno, en una situación donde las firmas no innovan, pero hay trabajadores capacitados, va a recaudar más aun cuando tenga que apoyar con los subsidios que en una situación donde decidiera mantenerse indiferente y no apoyar. Esta otra tercera desigualdad que tenemos por acá tiene que ver con el beneficio total que adquiriría la firma una vez que decida si va a innovar o no va a innovar. Y esta última desigualdad, la cuarta que tenemos por acá, tiene bastante interpretación y muchos de los resultados se van a basar en esta de aquí, que técnicamente quiere decir que si el gobierno no apoya la capacitación del trabajador, el trabajador podría no tener incentivos para capacitarse. Técnicamente aquí estamos diciendo que cuando el trabajador recibe su salario y de ese salario tiene que pagar el costo de estudio, para él va a ser suficiente motivación que el gobierno le ofrezca un subsidio, porque en ese caso su recaudación total, su ingreso total va a superar al ingreso que tendría si decide no capacitarse. Entonces, el gobierno de alguna manera puede ser el motor suficiente para que los trabajadores decidan capacitarse si otorga algún tipo de subsidio. La matriz de pagos para las firmas tendría esta forma. Técnicamente aquí creo que es un poco más claro, como cuando el gobierno decide ser un gobierno que apoya y los trabajadores están capacitados, entonces el gobierno simplemente cobra esta tasa tau i y lo que le queda a la firma sería 1 menos tau i. Es la interpretación de cada una de estas entradas que tiene esta matriz. El gobierno decide seguir una política de apoyar la innovación, entonces cobra tau sub i y lo que le resta a la firma, pues es el beneficio total que tendría de alguna manera o el pago que recibiría por jugar la estrategia de ser innovadora y de la misma manera por acá si decidiera no ser no innovadora. Igual que platicamos antes, aquí tenemos que calcular valores esperados, ver si esta diferencia es positiva o es negativa. Si es positiva, por ejemplo, entonces las firmas decidirían innovar. Si es negativa, decidirían no innovar. Y si es cero, pues son indiferentes. Esta tiene toda esta expresión que está por acá y ahora las constantes que acompañan a estas variables, pues las llamaremos AI, BI, CI y DI. E igual que antes, tienen la interpretación que me van a permitir comparar las matrices de pagos de forma más sencilla y decidir qué es lo que va a ocurrir finalmente en el juego. De los supuestos que estamos haciendo sobre las firmas, está por un lado que las firmas que deciden innovar y contratan a trabajadores que están capacitados, van a generar un mayor beneficio que las firmas innovadoras contratando a trabajadores que no se capacitan. Y por otro lado, tenemos este otro supuesto que lo que nos dice es que una firma innovadora que contrata a trabajadores capacitados recibe mayores beneficios que una firma no innovadora contratando trabajadores capacitados. Quizá porque el salario de los trabajadores capacitados es muy alto y la firma no innova, entonces no genera los suficientes recursos, tiene que cubrir el salario que cobra un trabajador capacitado y eso hace que sus beneficios sean más pequeños. Entonces, a las firmas, en definitiva, cuando hay trabajadores capacitados, les convendría más ser una firma innovadora, tendrían mayores beneficios, pero después hay que tener en cuenta cómo son los impuestos que fija el gobierno para decidir si realmente es la mejor opción o no. Sobre los trabajadores, tenemos esta otra, es su matriz de pagos, y aquí simplemente es si el gobierno decide ser un gobierno que apoya, las industrias están innovando
un trabajador capacitado recibirá su salario más el premio que ofrecen las firmas que son innovadoras, menos el costo de educación más el subsidio que está entregando el gobierno. Por otro lado, como que tenemos el trabajador que no se capacita en esta misma circunstancia, él simplemente recibirá el salario que ofrece la firma innovadora más el premio que le está ofreciendo. Bajo los supuestos que teníamos definidos hace rato, resultará que la estrategia ser innovador, o mejor dicho, estar capacitado, genera una mayor utilidad que la estrategia de ser no capacitado cuando el trabajador se enfrenta a un gobierno que está innovando y a una firma que está siendo innovadora, mejor dicho, a un gobierno que apoya la innovación y una firma que está siendo innovadora. Y de la misma manera, cada una de estas entradas otra vez tiene una interpretación. Por ejemplo, esta última significaría que el gobierno decide no apoyar la innovación y la capacitación, las firmas no están innovando, entonces un trabajador que decide capacitarse en esas circunstancias tendrá que asumir el costo de capacitación y por lo tanto el salario que él recibía se verá reducido en el tamaño que sea el costo de capacitación, mientras que en esta circunstancia el trabajador no capacitado pues recibirá su salario de forma directa. Lo que tenemos por acá, bajo los supuestos que hemos hecho, es que en esta circunstancia el trabajador decidirá no capacitarse, es decir, esta cantidad que está acá, S barra, es más grande que S menos C. Cuando el trabajador asume su capacitación, gana menos o tiene un ingreso menor cuando asume su capacitación que si no se capacitara. Entonces, por aquí, pues ya hay un problema. ¿Qué decido? Pues va a depender de los demás jugadores que hagan y de ver cuál es el pago que yo espero recibir. De la misma manera, aquí tenemos los valores esperados otra vez, se pueden calcular de esta manera y ahora los denotamos por BS, CS y DS. De los supuestos que tenemos, ya los había platicado hace rato, el primer supuesto es que el ingreso que se le ofrece a un trabajador que no se capacita es menor que el ingreso que se le ofrece a un trabajador capacitado. El premio que ofrecen las empresas innovadoras es menor o igual perdón, el premio que ofrece una empresa innovadora es mayor o igual cuando el trabajador está capacitado que cuando no lo está. Y esta otra, pues lo mismo, el costo de capacitación es muy grande en cierto sentido, que hace que si no hay apoyo del gobierno, entonces el trabajador no tenga incentivos a capacitarse. Ahora sí, después de todo ese rollo donde hemos platicado cuáles son los parámetros del modelo, qué vamos a considerar, la parte importante es saber cuáles son los equilibrios, si es que hay algún equilibrio en estrategias puras, algún equilibrio en estrategias mixtas, y como es un juego donde tenemos 3 jugadores con 2 estrategias cada uno, hay una manera gráfica de representarlo, una manera intuitiva para aquellos que van empezando en teoría de juegos. Tendremos esta representación por acá, donde hemos hecho identificaciones. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, es que el 000 significa en este caso que nadie está siguiendo la estrategia de ser innovador y nadie se está capacitando y nadie está apoyando. Por ejemplo, aquí vamos a fijar en el primer caso es el gobierno no está apoyando la innovación ni la capacitación. La segunda entrada es la estrategia que está siguiendo las firmas, ninguna firma está innovando. Y la tercera entrada es cuál es la estrategia que está siguiendo el trabajador no se está capacitando. Entonces, cuando tenemos ceros es porque todos están jugando en la estrategia que tiene una barrita G barra, I barra, S barra. Los unos denotan que alguien está decidiendo seguir la otra estrategia, que ya sería apoyar a la capacitación, apoyar la innovación en el caso del gobierno, o las empresas ser innovadoras, o el trabajador ser capacitado. Dependiendo en qué posición esté, pues se significará una cosa diferente. En la primera entrada es para el gobierno, la segunda entrada es para las firmas y la tercera entrada es para los trabajadores. En una situación, por ejemplo, la que está en la parte de acá abajo, en esta que tenemos por acá, en esto de aquí, lo que tenemos simplemente es una comparación entre la situación donde el gobierno está decidiendo ser G barra, es decir, no apoyar, las industrias están decidiendo ser de la forma I barra, es decir, están decidiendo no innovar, y el trabajador está decidiendo no capacitarse. Y eso lo vamos a comparar de este otro lado, en esta otra esquina de acá, contra el gobierno va a decidir apoyar, las firmas van a decidir seguir sin innovar y el trabajador va a seguir sin capacitarse. Entonces aquí la decisión va más bien del lado
del gobierno. ¿Qué decidiría el gobierno si ya sabe que las firmas están decidiendo ser del tipo I barra y el trabajador está decidiendo ser de la forma S barra? Pues entonces en este caso el gobierno va a decidir seguir una estrategia del tipo empezar a apoyar. ¿Por qué? Porque resultará que si hacemos todas las cuentas y calculamos los valores esperados y todo este tipo de cosas que les dije hace rato, por aquí simplemente nos quedará DG y en este caso es positiva, bajo todos los supuestos que tenemos, entonces va a apuntar hacia este lado. Si no hay firmas innovando y no hay trabajadores capacitados, el gobierno juega un papel importante y lo que decide es empezar a impulsar este tipo de acciones y tratar de impulsar el tipo de que las empresas empiecen a innovar y los trabajadores empiecen a capacitar. Entonces, en este caso, la estrategia que elegiría el gobierno sería empezar a apoyar. En esta circunstancia, por ejemplo, estando de este otro lado, ya hay el gobierno apoyando, las industrias siguen sin innovar, los trabajadores siguen sin capacitarse. Por ejemplo, podríamos comparar contra esta que está por acá arriba, y aquí tendríamos un gobierno que está decidiendo ser un gobierno que apoya, las industrias siguen sin ser innovadoras y de este otro lado la decisión es más bien del trabajador. En este caso el trabajador se capacita. Entonces estaríamos comparando una circunstancia donde los dos primeros están fijos, es decir, la estrategia, el que tiene que decidir en este caso es el trabajador. ¿Qué haces si el gobierno está apoyando y las industrias no están innovando? Bajo todos los supuestos otra vez que tenemos, aquí la decisión del trabajador sería capacitarse, porque habíamos dicho que para él es suficiente motivo que el gobierno apoye. Si el gobierno me apoya y me da un subsidio, con eso es suficiente para mí para capacitarme, porque mi ingreso aumenta lo suficiente, ya alcanzo a cubrir el costo de capacitación y entonces decido innovar. Entonces, en este caso, vendríamos hacia aquí arriba. Y luego lo mismo, estando acá arriba, por ejemplo, nos podríamos preguntar cuál es la decisión de la empresa si ya sabe que el gobierno está apoyando la innovación y el trabajador está capacitado. Pues como tenemos por acá, apunta hacia este lado, en esa circunstancia, la decisión entre no innovar e innovar va a llevar a las empresas a que empiecen a innovar y así sucesivamente podemos ver el seguimiento que tendría esto que tenemos por acá. Esto de alguna manera nos llevó a pensar en cómo evolucionan las estrategias de los jugadores. Aquí, por ejemplo, estaríamos partiendo del 0-0, partimos de algo muy cercano por acá abajo. ¿Qué decisión tomó el gobierno? Pues empezar a apoyar, entonces nos movimos de alguna manera hacia acá. Cuando el gobierno ya empezó a apoyar, ¿cuál es la decisión que toman los trabajadores? Los trabajadores dicen, ah, mira, el gobierno está apoyando, entonces a mí me conviene capacitarme, se mueven hacia acá. Cuando ya está gobierno apoyando y trabajadores capacitados, la firma tiene los suficientes incentivos para comenzar a innovar y entonces decide cambiar de su estrategia de no innovar a una estrategia de innovar y se mueve hasta este punto. Estando en este punto de aquí, podemos hacer otra comparación, comparar esta circunstancia contra la que está de este otro lado, que significa gobierno ya no apoya, pero hay industrias que están innovando y hay trabajadores que están capacitados. Es una circunstancia donde, por ejemplo, el gobierno ya apoyó lo suficiente, el programa llegó a su fin, dijo, ya conseguí lo que quería, entonces vuelvo a lo tradicional, que es ya dejar de apoyar. Yo ya promoví en la economía que todo el mundo se capacite, que innoven, me retiro. Y en ese momento, entonces el gobierno termina por decidir, bajo todos los parámetros del modelo, termina por decidir que lo mejor para él es ya no apoyar, se va hacia este lado. Una vez estando aquí, lo que deciden ahora los trabajadores es dejar de capacitarse, porque habíamos puesto como supuesto que un incentivo suficiente para el trabajador era que el gobierno lo apoyara. Si ya no hay apoyo, entonces dejan de capacitarse y finalmente las industrias, al no haber apoyo del gobierno y no haber trabajadores capacitados, pues también dejan de innovar. Esta circunstancia que ocurrió por acá fue algo de lo que motivó bajo primero construir el modelo estático, motivó a tratar de buscarle un sistema, o mejor dicho, dotar de una dinámica al modelo que tratara de describir este tipo de acciones. ¿Qué pasa si parto de esta circunstancia? ¿Cómo evolucionaría la economía? ¿Qué decisiones toman el gobierno, las industrias, los trabajadores? Y nos encontramos con que una buena dinámica que podría describir exactamente toda esta trayectoria que ocurrió por acá, que a nosotros nos parece que es una circunstancia bastante real, es la dinámica del replicador. La dinámica del replicador básicamente nos decía que aquellas estrategias que había estrategias que podían perdurar a lo largo de la historia y
esas estrategias las podíamos analizar con esta dinámica que básicamente tiene la siguiente estructura. A ver, vamos para acá. Déjenme ver, porque ya se me trabó. Por acá. Listo. No, esta era la comparación que íbamos a hacer sobre lo mismo y listo, aquí está. La dinámica del replicador en la versión ya simplificada tiene básicamente esta estructura que lo que me dice es cómo evoluciona la decisión del gobierno a lo largo del tiempo. Es xg punto es igual a toda esta expresión que está por acá, que en la versión general pues es simplemente xg por 1 menos xg, el porcentaje de veces que decide ser un gobierno que apoya la innovación contra el porcentaje de veces que decides no serlo, multiplicado por el valor esperado de jugar la estrategia ser innovador contra la estrategia de no serlo. Es decir, aquí iría la diferencia entre los valores esperados. Son unas simples cuentas. Entonces, cuando esto es positivo, habíamos dicho, la primera cantidad es positiva, la segunda cantidad positiva, y en esta otra parte, por ejemplo, dijimos ahorita que sería simplemente, en un segundito, la diferencia entre jugar la estrategia eje menos la estrategia eje barra. Si esto fuera positivo, entonces el gobierno va a decidir volverse un gobierno que apoya y entonces evolucionaríamos de una circunstancia donde no hay apoyo a una circunstancia donde se apoya. Si esto fuera negativo, entonces el porcentaje de veces que el gobierno decide apoyar la innovación comenzaría a reducirse. Lo podemos ver como un porcentaje que aumenta o se reduce. Cuando es positivo, este porcentaje aumenta. Cuando esto es negativo, el porcentaje se reduce. De la misma forma, para las firmas que están innovando, cuando el valor esperado, la diferencia de los valores esperados, que es toda esta expresión que está por acá, es positiva, entonces las firmas, el porcentaje de veces que son innovadoras empieza a aumentar o la cantidad de firmas que están innovando crece, y si esta cantidad fuera negativa, entonces la cantidad de firmas que están decidiendo ser innovadoras se reduce. Y lo mismo para los trabajadores. En el último de los casos, estaríamos comparando el valor esperado de jugar la estrategia S contra el valor esperado de jugar la estrategia S barra. Si esto es positivo, entonces el porcentaje de trabajadores que están capacitándose a lo largo del tiempo va a aumentar, mientras que si esto es negativo, el porcentaje de trabajadores que están decidiendo capacitarse a lo largo del tiempo va a disminuir. Si uno hace unas ciertas simplificaciones, que es como asumir que una de estas vale 0, la otra vale 1 y ese tipo de historias, lo que recuperamos es el intento de dinámica que les platicaba ahorita, en la circunstancia donde parto del 0, 0, evoluciono al 1, 0, 0, después evoluciono al otro, y eso simplemente corresponde a asumir que alguno de estos juega con probabilidad 0 una de las estrategias y con probabilidad 1 la otra, y entonces echo a andar la dinámica y ocurren algunas cosas, que es básicamente describir la trayectoria de las que les hablé ahorita. A ver, ahora. Otra vez este era lo mismo, aquí podemos modelar algo más y lo que nos importa es lo siguiente. En este juego que está por acá, no hay ningún equilibrio de Nash en estrategias puras. Ninguno. ¿Por qué? Porque aquí podemos identificar las flechas de alguna manera. Me van a decir si existen o no existen los equilibrios de Nash en estrategias puras. Cuando una flecha, cuando todas las flechas apuntan hacia la misma esquina, hacia el mismo nodo que tenemos por acá, lo que va a ocurrir es que tenemos un equilibrio de Nash. Cuando todas apunten en la misma dirección, eso es un equilibrio de Nash. Cuando hay una que se desvía, entonces quiere decir que aunque los otros dos jugadores hayan elegido ponerse como de acuerdo, estar jugando en un mismo sentido, hay uno que tiene incentivos a desviarse y por lo tanto no puede ser un equilibrio de Nash. Entonces aquí podemos analizar que ninguno de las estrategias puras, de las 8 posibles combinaciones de estrategias puras, terminará por ser un equilibrio de Nash. Es decir, no hay equilibrios de Nash en estrategias puras. Sin embargo, el teorema de Nash simplemente nos decía que todo juego finito con un número finito de jugadores debería de tener un equilibrio en estrategias mixtas, y aquí hay que recordar que las estrategias puras corresponden a estrategias mixtas degeneradas. Entonces, por eso analizamos primero las esquinas. No hay ninguno en estrategias puras, entonces necesariamente tendrá que haber un equilibrio en estrategias mixtas. Ese equilibrio podría estar en una de las caras de este cubo, que correspondería a que dos jugadores jueguen estrategias mixtas y uno esté jugando una estrategia pura, o podrían estar por acá en las aristas, que tiene alguna otra interpretación, o puede estar acá en el centro del cubo, que sería un equilibrio de Nash, donde todos están jugando estrategias mixtas, todos están mezclando sus estrategias con probabilidades más grande que 0 y más chiquita que 1.
En los casos degenerados, que suelen estar, por ejemplo, en una de las caras, alguien jugaría con probabilidad 1 una de sus estrategias y los otros jugarían de forma aleatoria. Resulta que si nosotros nos ponemos a revisar todas las cuentas y verificamos todo, nos podemos convencer de que ese equilibrio que nos falta, el equilibrio, está realmente en estrategias estrictamente mixtas, es decir, todos están jugando de forma aleatoria y esta es la expresión que va a definir a ese equilibrio. Esta cantidad que está aquí realmente vive en el intervalo 0,1, es una cantidad más grande que 0 y más chiquita que 1, esta también. Y la última también. Cada una de estas realmente es aleatoria. Todo el mundo está jugando de forma aleatoria. No hay nadie que esté jugando una estrategia pura y por lo tanto ninguno de los equilibrios estará en la cara del cubo. Tendremos un equilibrio en el centro por ahí del cubo o de adentro del cubo. Ese equilibrio, al ser el único equilibrio que tenemos, lo vamos a analizar si es un equilibrio que va a resultar ser estable o inestable bajo la dinámica del replicador. Para eso aplicamos la linealización del sistema, le calculamos la derivada, es decir, calculamos la matriz, se me olvidó el nombre, el jacobiano, sí. Ya olvidé el nombre, creo que sí. Calculamos la linealización, técnicamente calculamos la derivada, evaluamos en el equilibrio y va a resultar que lo que tenemos es un par de eigenvalores, los eigenvalores correspondientes a esa linealización evaluados en el punto de equilibrio, resultará que tenemos un par de eigenvalores complejo conjugados con parte real positiva y uno más con parte real negativa. Esto lo que nos va a decir es que existe una variedad de dimensión 2, hablando en términos matemáticos, una variedad de dimensión 2 inestable y una variedad de dimensión 1 estable. Entonces, de alguna manera, nuestro equilibrio resultará ser inestable. Tendremos por ahí cosas que cuando se empiecen a acercar al equilibrio, en realidad terminan por irse hacia las caras y vamos a poder recorrer aquel camino que estábamos describiendo al principio, donde pasábamos del 0, 0, 0 al 1, 0, 0, que a eso le vamos a llamar un ciclo heteroclínico. Técnicamente lo que ocurre es que existe un ciclo heteroclínico que desde el punto de vista de nuestro modelo tiene interpretación porque ocurre que el gobierno primero apoya, después los trabajadores se capacitan, después las empresas empiezan a innovar, después de eso lo que ocurre es que el gobierno deja de apoyar, los trabajadores se dejan de capacitar y las firmas dejan de innovar y otra vez vuelve a comenzar. Ese ciclo se va a repetir de forma indefinida. Siempre van a estar dando vueltas alrededor de eso. Y eso tiene que ver también con el hecho de tener una variedad de inestable de dimensión 2 y una de dimensión 1 que es estable. Todas las ecuaciones que teníamos por al principio me describen justo la parte que estaba platicando ahorita, cómo se mueven. Ya habíamos adelantado esto, no voy a entrar en tanto detalle, pero técnicamente es, si tú partieras de la situación muy cercana al 0, 0, 0, ¿qué es lo que terminarías por decidir? Pues bueno, te vas a mover en la dirección 1, 0, 0. El gobierno decide empezar a apoyar, porque bajo todos los supuestos que tenemos, ocurre que esta cantidad es positiva. Hace rato habíamos dicho que si eran positivas para el gobierno, se iba a empezar a cargar del lado de ser de apoyar a todos. Si eran negativas, se iba a ir del lado de no hacerlo, y así sucesivamente. El ciclo que surgió hace rato está descrito por 6 ecuaciones diferenciales que tienen que ver con la dinámica del replicador, donde lo único que tenemos que hacer es analizar el signo que nos queda al final del día cuando sustituimos ciertas probabilidades en cada una de las XG, X y XS, que en este caso sería sustituir unos y ceros nada más, dependiendo de dónde estemos parados. Y aquí vienen todas las interpretaciones de cada una de estas, y ahí está descrito cómo es que va a surgir el ciclo. Pero otra vez, básicamente la idea era lo que platicaba hace rato, en qué sentido te vas moviendo. La dinámica la podemos ver de esta manera. Aquí adentro, aquí en medio está el equilibrio de Nash, que resultó ser un equilibrio inestable porque tenía por ahí un eigenvalor real con parte negativa y dos eigenvalores complejo conjugados con parte real positiva. Entonces, este es un equilibrio inestable y la dinámica se ve de esta manera. Aquí están los ciclos, todo el recorrido que está por acá, por las orillas, que más o menos se alcanza a ver, que era como lo que yo dibujaba al principio. Está por aquí, recorres por acá, vienes para acá, bajas por acá y sigues por acá. Entonces aquí se están formando ese tipo de ciclos que les digo, a nosotros nos pareció bastante interesante porque realmente describen algo que
puede ocurrir en la realidad. Primero el gobierno empieza a apoyar, trabajadores se capacitan, industrias se vuelven innovadoras, llegamos a una situación ideal donde todo el mundo está apoyando, hay innovación, hay trabajadores capacitados, el gobierno se retira, entonces los demás dejan de tener incentivos y regresamos al principio. Una vez en el principio, el gobierno observa esto y vuelve a hacer políticas para apoyar y el ciclo vuelve a comenzar de forma indefinida. A ver. Y finalmente, por acá, ocurre, como dije hace rato, que no existían equilibrios de Nash en estrategias puras. Sin embargo, podemos observar que en esta esquina, por ejemplo, si esta flecha, en lugar de apuntar hacia acá, se desviara hacia este lado, lo que tendríamos es un equilibrio de Nash en estrategias puras, pero sería un equilibrio malo en cierto sentido. Es una trampa de pobreza porque lo que va a ocurrir en este caso es que no hay ni innovación, no hay apoyo y no hay capacitación de nadie. Eso corresponde a que este numerito, el DG, que habíamos dicho por allá al principio, se volviera positivo, que es técnicamente comparar qué pasa con este número que tenemos aquí abajo. En una circunstancia donde lo que ocurre es que la tasa de interés que se le pone una firma que no innova por parte de un gobierno que está decidiendo apoyar, es más chiquita que la tasa de interés que se le pone un gobierno que no está apoyando nada, entonces esto se volverá negativo y iremos hacia este otro lado. Por ahí, este es parte de un artículo que hicimos hace algunos años, se discutió un poco que esto podría tener que ver con algo de corrupción, donde se está cobrando demasiado a las empresas que no, cuando un gobierno decide no apoyar nada, se les está cobrando demasiado, se cobra una tasa muy alta independientemente de si éstas quieran innovar o no quieran innovar. En el supuesto que tenemos en principio en todo lo que he presentado, lo que se tiene es que la tasa de interés que se le fija a una empresa innovadora por parte de un gobierno que apoya es más chiquito que el tau barra, que era la tasa de interés que fija un gobierno que no apoya, y esta a su vez es más pequeña que la tasa de interés que se le fija a que fija un gobierno que apoya a una empresa que decide no innovar. Esta era la relación que teníamos, pero para que este se pueda volver equilibrio de Nash y que ocurra la trampa de pobreza, lo que tendría que ocurrir es que esta tasa sea más grande. Tiene alguna interpretación y, por ejemplo, alguno de los otros escenarios que se podría llegar a presentar es este que tenemos por acá. En este caso, podría ocurrir que este también se pudiera volver un equilibrio de Nash y eso corresponde a que esta flecha apunte hacia abajo y técnicamente es ver qué pasa con esta cantidad que tenemos aquí al final. Esta tendría que ser negativa para que apunte en la otra dirección y la podemos interpretar. Si uno despeja y acomoda las cosas, lo que tendríamos es S menos C es el ingreso que recibe un trabajador que se capacita, menos el costo de capacitación, más el subsidio del gobierno, no alcanza para incentivar al trabajador en comparación con la situación donde no se capacita, estaría recibiendo un salario más alto. En este caso, lo que ocurre es que este incentivo que está dando el gobierno no es suficiente motivo para que un trabajador decida capacitarse, porque si no lo hiciera, recibiría un salario más alto y en este caso nos iríamos hacia abajo. Es una situación donde quizá el gobierno quiere apoyar, pero lo hace con cantidades muy pequeñas que no son suficientes para que un trabajador diga me conviene capacitarme. En circunstancias como esas llegan a ocurrir, hay personas que necesitan generar más ingresos y con lo que ofrecen de becas no les alcanza y entonces deciden ponerse a trabajar en lugar de seguirse capacitando, seguirse preparando. Luego tenemos por acá esta otra situación que sería esta esquina que está por acá. Esta de aquí también podría ser un equilibrio de Nash, que también podría tener una interpretación bonita si esta flecha apuntara hacia arriba. Y eso significa que esta cantidad que está por acá cambie de signo. En lugar de ser negativa, se vuelva positiva. Y lo que tenemos en esta circunstancia, que es un despeje simplemente, y es esta ecuación que está por acá, significa, como dice aquí, es un premio alto. Sin importar que el gobierno no esté apoyando, el premio que están dando las empresas, el incentivo o la distinción que da una empresa que está innovando es muy alto y es lo suficiente para que el trabajador decida capacitarse. En ese caso tendríamos que tener esto al revés. Entonces, lo que ocurriría, es esto para acá,
para que esta apunte hacia arriba, lo que ocurriría es que con el premio o con el salario más alto que ofrece una empresa, ya es suficiente motivo para que el trabajador decida capacitarse. Creo que esto llega a ocurrir un poco en empresas de la zona industrial, que lo que ofrecen a sus trabajadores es que terminen, por ejemplo, la prepa, les llevan profesores, les ofrecen el incentivo suficiente para que ellos terminen de estudiar bachillerato, o luego ofrecen mejores salarios si tienes alguna maestría o algún de este tipo de cosas, y eso es motivo suficiente aun cuando no tengas el apoyo del gobierno. Entonces, es una situación que creemos podría llegar a ocurrir, pero se necesita que las empresas dieran unos incentivos lo suficientemente altos para motivar al trabajador a capacitarse. Y por último, tenemos el crecimiento ideal. El crecimiento ideal corresponde a que este de aquí fuera un equilibrio de Nash. En ese caso, lo que tendría que ocurrir es que esta flecha que está por acá apuntara en la otra dirección para que pudiéramos llegar a este equilibrio que está por acá. Eso corresponde a esta ecuación que está por acá en color azul, y lo que debe de ocurrir es que esta desigualdad se voltee. Para que voltear la desigualdad, lo que tendríamos en un cierto sentido sería que tau i por pi i s es menor que tau, aquí me falta, menos t, es menor que tau barra por pi i s, que técnicamente lo que significa es que, bueno, no, la ocupamos en el sentido contrario, ocupamos que esta se voltee, entonces ocupan aquí un mayor. Para que esto ocurra, que esto sea mayor, entonces lo que quiere decir aquí es que aun cuando el gobierno les dé el incentivo a los trabajadores para que se capaciten y reduzca muchísimo la tasa de interés que les cobra a las empresas, aún así esta situación sigue siendo lo suficientemente redituable para él, alcanza a hacer una buena recaudación en comparación con la situación donde el gobierno decida no apoyar y las empresas estén innovando y los trabajadores capacitándose. En ese sentido, iríamos hacia acá y tendríamos un equilibrio en esta esquina. De los 4 equilibrios que les he platicado ahorita, hay 2 equilibrios que podrían coexistir bajo los supuestos generales del modelo y simplemente haciendo unas adecuaciones en estas desigualdades. Esos 2 equilibrios que podrían llegar a coexistir en bajo ciertas condiciones, que les digo, nada más es cambiar algunos cuantos de los supuestos, serían este de aquí, la trampa de pobreza en el 000, y el crecimiento ideal. Estos dos podrían llegar a coexistir bajo ciertas circunstancias. ¿Esto qué querría decir? Y de hecho es una circunstancia desde el punto de vista dinámico fuerte, porque resultaría que este equilibrio que está por acá es lo que le llaman asintóticamente estable, y lo que ocurriría es que si ustedes están bien cerquita, parten de una condición inicial donde hay poquitos trabajadores capacitados, hay poquitas de las decisiones del gobierno son apoyar, y hay poquitas empresas innovando, no van a poder salir de ahí. Si el porcentaje es bien chiquito, lo que va a ocurrir es que todos van a terminar por decidir no apoyar, no innovar y no capacitarse. Es decir, si ustedes partieran de condiciones aquí cerquitita donde hay poquito de cada uno, pues nos vamos a ir para acá. Van a terminar por no cambiar de esa circunstancia. Nadie va a capacitarse, nadie va a innovar y nadie va a apoyar. Lo mismo ocurriría con el equilibrio que está acá arriba. En este caso, si nos desviáramos poquito, si hubiera poquitas empresas que no están siguiendo el ser innovadoras, hay poquitos trabajadores que no están capacitados, el gobierno rara vez toma decisiones de no apoyar, entonces nos iríamos hacia este lado. Entonces, en el sentido dinámico, convergeríamos a este equilibrio o a este que está por acá. Dependiendo de dónde pongamos la condición inicial, puede ser que se cargue hacia este lado o puede ser que se cargue hacia este otro lado. En ese caso, el tercer equilibrio que estaba aquí en el centro va a seguir existiendo, y de alguna manera de dónde partamos va a determinar si nos vamos hacia acá o nos vamos hacia abajo. Alguna simulación de esa situación se presenta en el siguiente dibujo que tengo por acá, y es una situación como este estilo. Si estamos cerquita, me voy hacia el de abajo. Si estamos cerquita del de arriba, me voy hacia el de arriba, y el resto del tiempo andamos por ahí dando vueltas. El ciclo me parece que deja de existir, y o te vas a una trampa de pobreza o te vas a un crecimiento ideal. El que está en el centro es un repulsor de alguna manera y te avienta hacia alguna de las orillas. Y básicamente este es todo el trabajo que he desarrollado por acá en años anteriores en la Facultad de Economía.
Es un modelito de teoría de juegos donde estamos describiendo cómo interactuaría el gobierno en ciertas circunstancias, cuáles serían las decisiones que tomarían los trabajadores, cuáles son las decisiones que tomarían las industrias, damos condiciones por ahí en los parámetros, podemos interpretar políticas de alguna manera del gobierno, las políticas sobre apoyar o no apoyar, las decisiones de los trabajadores, innovar, capacitarse o no capacitarse, y decisiones de las empresas, innovar o no innovar, a partir de cuánto ingreso, perdón, de qué beneficio obtendrían y de la misma manera qué ingreso tendrían los trabajadores. Esas son nuestras conclusiones, lo que platicaba ahorita. Pudimos analizar las trayectorias, vimos cómo evolucionaba la economía en ciertas circunstancias, nos dimos cuenta de la existencia de ciclos heteroclínicos que tienen alguna cierta interpretación. Y pues nada más, es básicamente todo. La bibliografía es este trabajo que está por acá y pueden encontrar más sobre todo lo que hemos hecho. Y pues muchas gracias. No sé si haya por ahí preguntas o algo del estilo. Muchas gracias, Humberto. Pues abrimos los micrófonos para las preguntas, ya sea de las personas que nos acompañan hoy aquí en la sala de videoconferencias 2, o bien abrimos el chat para las personas que nos están acompañando amablemente a través de Facebook. Esperemos un poco las respuestas. Pero muy interesante, Humberto, muy clara tu presentación, me gustó mucho. Sí, está cargado de supuestos el modelo, pero Bastantes. creo que es un modelo interesante que puede dar pie a muchas cosas de reflexión, sobre todo en materia de políticas públicas industriales, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es importante. No sé, mi pregunta sería, ¿cómo hacer más realista el modelo o cómo poder construir modelos más sofisticados que puedan servirnos para toma de decisiones ya en el mundo real, ya fuera de modelos, pues, que Teóricos. sí nos informan mucho, o sea, sí nos dicen precisamente lo que puede ocurrir, pero pues considerando, por ejemplo, estas circunstancias donde ustedes encontraron, yo no creo que el sobrecosto de impuestos sea corrupción. Más bien es un tipo de gobierno que necesita mucho dinero y lo tiene que sacar de algún lado. Ok. Y sobre todo esos son los gobiernos de tipo populista, porque tienen muchos compromisos económicos que cubrir precisamente. Entonces, no sé, a lo mejor sofisticar un poquito el modelo considerando pues el tipo de ideología Del gobierno. no tomándolo como un racional bayesiano al gobierno, sino como un gobierno con ideología que necesita, pues en su caso, sobre todo los gobiernos de tipo populista, que puede haber tanto de derecha como de izquierda, Ajá. eh, pues precisamente recursos económicos para poder mantener sus políticas, sobre todo políticas sociales, ¿no? Bueno, de hecho, sobre esa parte que comentas de populismo contra no populismo, tenemos un trabajo de este año por ahí en ensayos en la revista de la Universidad de Nuevo León, donde hacemos un Ajá. poco la comparativa entre el crecimiento contra el populismo. Y justamente una observación era esta, que lo que comentas ahorita, que los gobiernos populistas asumen muchos compromisos y tienen que buscar la manera de cómo cubrirlos, pero nos quedamos cortos porque con el comentario que nos haces, quizá este modelo podríamos tratar de extenderlo y hacerlo encajar en esas circunstancias. Así es, sí, sería muy interesante. Y eso le daría un plus para sacarlo de revistas, sobre todo de Discrete and Continuous Dynamic Systems, Ujú. y poderlo poner en otro tipo de revistas más de tipo Más aplicadas. social, Sí, sí, sí. más de tipo social o de tipo político, ¿no? Sí, Creo que sí, eso sí. también es importante. No, pues muy bien, Humberto. Déjame ver, creo que tenemos aquí, dice, tengo una duda con la imagen del cubo. Martín Ah, Andrés, gracias Martín. Dice, según la flecha que se ve en la imagen,
del cubo, entendí que si estamos en, por ejemplo, 0.200, nos iríamos hacia 100 o nos iríamos hacia 000 por la trampa de pobreza. Sí, sí, Saludos y excelente plática. se irían hacia la trampa de pobreza. Si están, por ejemplo, en 0.2, por aquí, 000, lo más probable es Sí. que de alguna manera estamos muy cerquita de esta de aquí abajo. Y si esta flecha apuntara hacia acá, obviamente aquí estamos en el supuesto donde esta flecha ya no apuntó hacia acá, sino se vino para acá. Lo más probable es Ajá. que esto termine hacia aquí abajo. Estás muy cerquita, entonces lo más probable es que termine por jalarte hacia la trampa de pobreza. El gobierno decide muy poquitas veces apoyar y entonces todo termina por irse hacia el 000. Bueno, de hecho aquí Ok. sí, de hecho está más claro porque está aquí abajo. Está aquí en 0.00. Aquí. Se va hacia acá. Sí, se va hacia allá. Ujú. Pero eso sería bajo el supuesto de que haya el equilibrio de Nash De este lado. de ese lado, ¿verdad? O sea, de Sí, que estrategia pura, el equilibrio sí, de Nash de estrategia pura existiera, si exactamente. existiera. Pero en Y- el modelo original no existe. Exactamente, en el modelo original no existe este apunta hacia acá, y entonces lo que pasaría en esa condición inicial en el punto 2,00, Ujú, en el ujú. modelo original esto se iría hacia acá, Ok, y luego aquí subirías hacia acá, y luego hacia acá, o sea, lo que formarías es el ciclo heteroclínico, empezarías a moverte por todas las aristas, hasta que regreses así aquí es, y termines aquí. así es. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Martín. No sé si quedó respondida la pregunta. Esperamos tus comentarios aquí en el chat. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿Yo le puedo hacer una? Sí, claro. Adelante, está abierto el micrófono. Hola Humberto, buenas tardes. Habla Carla Flores. Hola, Carla. Disculpa, a mí me interesa saber de qué condiciones dependen los diferentes escenarios que explicaste al final. Es decir, yo no tengo trabajos propios acerca de esta área de estudio. Ajá. Apenas me estoy inmiscuyendo en ella y me da la curiosidad de, bueno, tú describiste al final de cuentas varios posibles escenarios. Sí. ¿Esos de qué, o sea, hay como condiciones iniciales de lo que dependa o? No, bajo el modelo original, bajo todos los supuestos que estaban platicados al principio, tú tienes esta representación gráfica de hacia dónde están fluyendo cada una de las estrategias, dadas las estrategias de los otros jugadores. Entonces, Sí, como les decía hace rato, si estás, por ejemplo, aquí abajo en el 000, el gobierno no está apoyando la innovación, la industria no está volviéndose innovadora y el trabajador no está capacitado. En este caso, este no es un equilibrio de Nash porque tienes, de grosso modo, esta flecha apunta hacia el otro lado. Entonces, no es un equilibrio de Nash. Lo que tratamos de hacer es ver algunos escenarios que son como muy intuitivos y que tienen alguna interpretación, que era como el 000, la trampa de pobreza, donde nadie hace nada por innovar, y tratar de ver si con las condiciones que teníamos originalmente podíamos hacer algunos cambios y provocar que este se volviera un equilibrio de Nash. Resulta que lo único que tienes que hacer así, de forma muy burda, es hacer que esta desigualdad cambie de signo. En lugar de ser positiva, si es positiva, apunta para acá, pero si fuera negativa, la haces apuntar para acá. ok, Esa desigualdad. entonces si estoy entendiendo bien, esos escenarios dependen de los valores de los parámetros, Exactamente. de Pero P, de P barra, de S barra y de C. exactamente. Pero como al principio hicimos supuestos sobre ellos, esto está fijo de esta manera y lo único que hicimos al final fue ver, a ver, si yo cambiara ciertas cosas, ¿hacia dónde me voy a mover? Ok, y todo eso de ciertas cosas son los valores de los parámetros que Sí, mencioné. si cambiáramos los supuestos sobre la P o sobre las P's o sobre esas cosas. En el caso particular del 000, déjame, nada más, déjame, me regreso un poco. Es este de aquí. Sí, en el caso particular del 000, lo único que tienes que hacer es voltear y ver esta desigualdad que está por acá. Esta es la que tendría que cambiar de orientación y debería de estar hacia el otro lado, ¿no? Para hacer que... Ajá, exacto.
Y ahí lo único que te vas a dar cuenta es que al principio nosotros dijimos que la Tau barra, el impuesto que pone un gobierno que decide no apoyar, era más chiquito que aquella que pone el gobierno que sí innova a las firmas que no están decidiendo innovar. Este era Ujú. nuestro supuesto original, por eso apuntaba hacia allá. Entonces, lo que decíamos ahorita es que esta desigualdad, si nosotros la volteáramos, entonces ya vas a tener que apuntar hacia este otro lado y como Hacia la trampa de pobreza. exactamente. Y eso era Ay, lo que eso. nos platicaban Ujú. ahorita al principio, que quizá entonces esto no tendría que ver con corrupción, sino más bien podría ser una explicación como lo que decían ahorita del gobierno populista que necesita cumplir con muchos de las propuestas que hace y entonces tendría que imponer una tasa muy alta para tratar de recaudar y te irías hacia el otro lado. O sea, te estamos tratando de buscar si algunos de esos escenarios tienen interpretación y los que tenían interpretación era este y estos de aquí. Y disculpa, ¿habría como tal algún ejemplo numérico que pudiera representar de una manera más explicativa los resultados de este paper? La verdad es que me parece que no, como dijeron también acá al principio, nos quedamos en el mundo abstracto donde todo se comportaba de esta manera, pero una idea para llevarlo al mundo aterrizado es justo lo que tú también estás comentando ahorita, tratar de ver si podemos asemejar muchos de los parámetros con circunstancias de la vida real y ver si con los valores reales, no sé, los impuestos en algún país que haya cambiado de ser innovador a no innovador o al revés, se simula algo de lo que ocurrió con este modelo. Eso sería súper interesante. Sí. A ver, ¿qué más era? Pues creo que es todo. Bueno, sí, Humberto, muchas gracias. No. Muchas gracias, Humberto. Gracias, Carla. Martín Andrés vuelve a preguntar, ¿han hecho un análisis de las regiones de atracción para 000 y 111? No, la verdad es que no. Ok, muy bien. Bueno, pues sigue abierto el chat para aquellas personas que quieran participar y preguntarle al doctor Humberto. Sí, adelante, Carla, adelante. Oye, Humberto, ya me acordé de otra pregunta. ¿Han intentado, o bueno, más bien a lo mejor la respuesta va a ser no, más bien, ¿tendría sentido modelar este juego con otra dinámica que no fuera la del replicador? Estamos Sí, no, buscando porque, sí, estamos buscando más dinámicas, pero la verdad, siendo muy sincero, siempre caemos en la del replicador porque es la que típicamente utilizan en los juegos evolutivos para ver qué estrategias son las que tienden a persistir a lo largo del tiempo. Pero sí, hay más dinámicas, hay libros donde muestran más tipos de dinámicas, pero esta es la que mejor nos ha encajado en los tipos de modelos que estamos proponiendo. vale, gracias. Mm. Ok, yo tengo un par de preguntas también, Humberto. ¿Sí? Soy Jorge. Primero, muchas gracias. Estuvo bien, bien padre la plática. Quedó bien claro todo lo que decías. Me ganó Martín lo de las cuencas de atracción, entonces ya no te pregunto eso. Pero tenía la duda, aquí estamos considerando, toda la estrategia siempre es apoyo o no apoyo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no sé si tenga sentido, por ejemplo, en el caso del gobierno, ¿no? Que dice, bueno, podría ser una tercera estrategia donde estorbo, ¿no? Que no es necesariamente estrategia, pero podría decir, no sé, te dejo los mismos impuestos, pero es tan, no sé, tan alto el costo de tramitar algo, sales perdiendo, ¿no? O sea, que Ujú. de algún modo es peor que quedarse callado nada más, ¿no? O Ah, en ok. el lado de la industria, ¿no? Podemos ver en México cosas así, ¿no? Donde la industria dice, no, yo quiero no innovar a propósito por alguna razón y entonces me resisto al cambio, ¿no? Entonces, digamos, ponerle una tercera estrategia, al menos al gobierno y a lo mejor a la industria también, Eh, ¿qué crees que pasaría o no tiene sentido o pensaron en eso? Cuéntame un poquito qué No onda lo ahí. pensamos, pero por ejemplo, alguna de estas circunstancias se podrían modelar nada más cambiando los supuestos sobre los parámetros. O sea, obviamente entiendo que la pregunta es ¿qué pasaría si a fuerzas hay tres estrategias y cómo se movería todo? Pero si uno, como simplificación de la realidad, decimos siempre, haces que, por ejemplo, lo que decías ahorita, cobro muchísimo, pues puede corresponder a esta situación donde el tau barra lo pongo muy, muy alto
Y las otras dos estrategias, pues las englobo en suponer que hay un único Tao más chiquito. Entonces, todo lo podemos reducir a este caso. Obviamente se pierde mucha información en el camino, pero creemos que con dos alcanza para describir muchas situaciones de la vida real. Ahora, el asunto de si se puede con tres, no lo sé. Estamos ahorita tratando de desarrollar un modelo justamente donde queremos que haya más estrategias porque siempre nos quedamos en dos, pero esa parte aún no, yo no la he trabajado al menos. No, sí se pondrían medio feas las matemáticas, pero no sé si se gane algo en la dinámica o si nada más se haga más latoso, ¿no? La otra cosa estaba pensando en donde, como inspirado en la idea, cuando tienes juegos, ¿cómo se llaman estos? Que vas por pasitos, ¿no? Finalmente está evolucionando, ¿no? Ujú. El que digas, tengo un gobierno benévolo, ¿no? O sea, el contrario al que estorba, dice, yo fijo mi estrategia, ¿no? Y digo, ya nada más voy a apoyar, ¿no? Pase lo que pase, yo siempre apoyo y Ajá, entonces reduzco el juego a nada más la industria y los trabajadores, ¿no? ajá. Entonces, ahí, ¿tú crees que eso es suficiente para que el 1-1-1 se pudiera hacer un equilibrio o pasaría lo mismo nada más que en los dos, ¿no? Que quedaría en esa cara y estaría pasando de innovación a no innovación, ¿no? ¿Cuál sería tu feeling ahí? Ahí parece como que se hace en Nash, ¿no? Si le pones el uno, Si pero no estoy fijas, seguro. bajo los parámetros que están aquí, me parece que lo que dices es verdadero, te irías al 1-1-1. Hay un trabajo de Edgar Carrera y Achinelli, Ujú, justamente con la parte esta que mencionas, de fijar el gobierno se fija una estrategia y a partir de esa estrategia nada más analizan cuál es la interacción entre las firmas y los trabajadores. Y la idea es la misma, ellos innovan o no innovan y hacen un análisis y en ese análisis que ellos hacen, lo que va a ocurrir es, a ver, el gobierno, ¿dónde está? El gobierno es el primero, entonces dices que se quedarían como en esta cara, ¿no? ajá. Estarían acá. Lo que ocurre en ese trabajo, que obviamente las cuentas son un poquito diferente, me parece que este resultó ser equilibrio de Nash y el que está en la otra esquina también. Y lo que tenían era un punto silla, la dinámica hacía algo así, van para acá y luego de este otro lado hacia acá y fluían hacia acá y tenían un equilibrio mixto ahí en medio. Entonces, Ok. en este caso, te trataría de corresponder a un caso donde las dos esquinas serían un equilibrio de Nash y tendrías uno mixto en la parte del centro y lo que Mm, hace es adaptarlos hacia un lado, hacia el otro. órale. Sí, porque yo hice uno de donde era este, adoptar tecnología o no, Ujú. y tiene una dinámica parecida a la de esta cara, ¿no? Ah, ok, Y, ok. y la Ajá. misma pregunta del Martín era que, ¿cuál sería la cuenca de atracción, ¿no? ¿En qué momento decides eso? Porque el equilibrio en medio es el que determina, ¿no? O sea, si una es más chiquita la otra, Ajá. pero no, igual, ¿no? Tampoco la calculé, nada más lo hicimos numéricamente, pero Y no- debe valer la pena, ¿no? Estudiar, de alguna manera, caracterizar bien la cuenca, ¿no? Para decir, a lo mejor no me tengo que mover tanto para que esta cosa jale, o a lo mejor sí, ¿no? Y Sí, estimar qué tan real es. yo la verdad nunca lo he hecho, también me quedé en la parte de que la dinámica hacía esto y se acabó, o sea, veía la dinámica, vas para algún lado, pero Edgar justamente hace esa parte de caracterizar las cuencas, por ahí tiene muchas Mm, cuentitas donde están las cuencas caracterizadas. órale, sí, eso está padre digo, para otra ocasión, ¿no? Pero yo siempre me quedo igual así como que ahí está, pero exactamente en aquel lado, en dónde, ¿no? Ujú. Sigue siendo atractor cada una de las esquinas. Sí, sí, sí. Pues muy bien, no, pues eso es todo lo que tenían hacer, eran esas dudas chiquitas, pero no, otra vez, muchas gracias, estuvo muy bueno, muy claro, y pues ahí estoy ya, muchas gracias. Nada. Muchas gracias, Humberto. Una pregunta, no sé si sea la última, no tengo más preguntas en el chat de Facebook. Para hacer las representaciones de las trayectorias, ¿usaron simulación o cómo lo hicieron? Cuando yo trabajé con ellos en este trabajo, yo no hice nada de las simulaciones, pero sé que los que se encargaron de hacerlas sí modelaron para algunos valores de los parámetros. Ah, Si ok. los parámetros que utilizaron tenían mucha interpretación o no, la verdad no lo sé, pero creo que el dibujito que está por acá estaba bien hecho, creo que como en TAB o algo así. Ah, ok. Ok. Pero entonces sí es el resultado de echar a andar el modelo en una Sí, simulación. sí, sí, Ah, sí, ok. sí, sí es el resultado de meter valores y hacerlo Ah, ok. funcionar.
De hecho, Excelente. dentro de los 1000 gráficos que tenemos, casi siempre es la misma forma, pero están movidos, el equilibrio está más abajo, más arriba, pero la dinámica pues es la misma. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Humberto. Pues son 6:15. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, Humberto. Te haremos llegar tu constancia en los próximos días, tu constancia de participación en el seminario. Gracias. Y te pido, por favor, pues que no te desconectes, que sigas conectado a la Red Iberoamericana de Ciencias Sociales Computacionales, que sigas apoyándonos con charlas como la que has dado, muy interesante y muy clara, como dijo Jorge, y también como dijo Carla. Y pues bueno, les damos las gracias a todas y todos los que nos acompañaron en esta tarde. Les recordamos que hacemos este seminario cada mes, los jueves, ahora lo estamos haciendo casi los últimos jueves de mes. Y pues próximamente tendremos una presentación de una colega física que hace cuestiones de género precisamente con ecuaciones de Lotka-Volterra o Volterra-Lotka, ya no me acuerdo cómo va, pero va a estar muy interesante también. Les agradecemos el placer de su presencia y les deseamos muy buenas tardes. Que tengan una tarde amena y finalizamos. Gracias. Gracias. Hasta luego.